A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La desaparición. Leon Bell siempre se había enorgullecido de ser un hombre que controlaba su entorno. A los 38 años, había construido una exitosa empresa de construcción de la nada, convirtiendo lotes abandonados en Pine Ridge en desarrollos de lujo. Sus manos callosas y sus ojos de acero gris hablaban de un hombre que se había abierto camino desde la pobreza, sin olvidar nunca el hambre que una vez le royó el vientre de niño. Pero el control no significaba nada cuando tu hijo de 6 años desaparecía sin dejar rastro. Kenny Bell había desaparecido un martes por la mañana, mientras jugaba en el patio trasero de su extensa casa tipo rancho. Dixie, la esposa de Leon desde hacía 8 años, afirmó que había entrado apenas 5 minutos para responder una llamada telefónica. Cuando regresó, Kenny ya no estaba. No había señales de lucha, ni testigos. Nada más que sus juguetes abandonados en el arenero y una puerta que alguien había dejado abierta de par en par. El primer instinto de Leon fue desarmar el pueblo tabla por tabla hasta encontrar a su hijo. Organizó grupos de búsqueda, contrató investigadores privados y ofreció una recompensa de $50,000. Durante 3 semanas, apenas durmió, peinando cada centímetro de los densos bosques que rodeaban Pine Ridge, gritando el nombre de Kenny hasta que su voz se quebró y sangró. El sheriff local, un hombre perezoso llamado Douglas Clay, parecía más interesado en sus pausas para el café que en encontrar a un niño desaparecido. Estas cosas pasan, Leon había dicho Clay con una calma exasperante. Los niños se alejan. A veces vuelven por su cuenta. Pero Leon sabía que Kenny no era de los que se alejaban. Su hijo era cauteloso, casi ansioso por naturaleza. Un rasgo que Leon reconocía como heredado de su propia infancia, pasada esquivando los puños de su padre alcohólico. Kenny no habría salido del patio voluntariamente. A medida que los días se convertían en semanas, Leon notó cambios en su esposa que le revolvían el estómago de sospecha. Dixie, normalmente frenética por el más mínimo rasguño en la rodilla de Kenny, parecía extrañamente serena ante la desaparición de su hijo. Pasaba horas en misteriosas llamadas telefónicas, hablando en susurros y colgando rápidamente cuando Leon entraba en la habitación. ¿Quién era?, preguntaba él. Solo mi hermana. Claire, respondía Dixie, pero Leon había llamado a Claire Clark él mismo. No había hablado con Dixie en semanas. El punto de quiebre llegó cuando Leon descubrió que Dixie se había estado reuniendo en secreto con Gabriel Potter, un agente inmobiliario de habla suave que había estado husmeando en los negocios de Leon durante meses, tratando de convencerlo de que vendiera terrenos de desarrollo de primera calidad a precios por debajo del mercado. Leon la había seguido a un pequeño restaurante en las afueras del pueblo, observando a través de la ventana cómo Gabriel le sostenía la mano sobre la mesa, ambos riendo mientras su hijo estaba desaparecido. Esa noche, Leon se enfrentó a su esposa. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, con la voz mortalmente silenciosa. El rostro de Dixie se puso pálido. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas con Gabriel Potter mientras nuestro hijo está desaparecido? La bofetada fue dura y rápida, pero Leon le agarró la muñeca antes de que pudiera retirarla. Su agarre como un torno. No vuelvas a hacerlo nunca, dijo. Su voz apenas por encima de un susurro, a mentirme de nuevo. Pero en lugar de derrumbarse o suplicar perdón, la expresión de Dixie se endureció con una frialdad que Leon nunca había visto antes. ¿Quieres la verdad? Leon Kenny se ha ido y no va a volver. Cuanto antes lo aceptes, antes podremos seguir con nuestras vidas.
Las palabras golpearon a Leon como un golpe físico. No solo la insensibilidad, sino la certeza en su voz, como si ella supiera algo que él no. Capítulo 2. La decisión del sheriff. 3 días después del enfrentamiento de Leon con Dixie, el sheriff Clay canceló la búsqueda oficial. «Lo siento», Leon dijo Clay, sin mirarlo a los ojos mientras estaban en la abarrotada oficina de la comisaría. «Hemos agotado todas las pistas. El niño se ha ido». Leon miró fijamente al hombre gordo detrás del escritorio, sintiendo algo oscuro y primario crecer en su pecho. «Ido, eso es todo. ¿Esa es su conclusión profesional?» Después de 3 semanas, Clay se movió incómodo. «Mira, sé que es difícil de oír, pero a veces los niños, a veces no regresan. Pudo haber sido un ataque de animal. Pudo haberse caído en el río. La naturaleza tiene una forma de ocultar las cosas». La voz de Leon era de acero. «Mi hijo no se desvaneció en el aire. Alguien se lo llevó». «¿Tienes alguna prueba de eso? ¿Algún testigo? ¿Alguna petición de rescate?» El tono de Clay se volvió defensivo. «Porque todo lo que tenemos es un niño desaparecido y un montón de teorías». Leon estudió el rostro del sheriff, notando el tic nervioso en su ojo izquierdo y la forma en que seguía mirando su teléfono. «¿Cuánto?», preguntó Leon en voz baja. «¿Cuánto qué? ¿Cuánto te pagaron para que te rindieras?» La cara de Clay se puso roja. «Ahora escúchame». «Leon». «No, tú escúchame». Leon se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro amenazante. «Reconozco la corrupción cuando la veo. Crecí rodeado de policías corruptos y políticos comprados. Alguien te llegó. Y voy a averiguar quién». Esa noche, Leon regresó a casa y encontró a Dixie haciendo las maletas en su habitación. No levantó la vista cuando él entró. «¿Vas a alguna parte?», preguntó él. «Ya no puedo más con esto». Leon, su voz era firme, ensayada. «Vivir con tu obsesión, tu paranoia, está destruyendo lo que queda de nuestra familia». Leon la observó doblar la ropa con precisión mecánica, notando que solo empacaba sus pertenencias. «¿Y a dónde exactamente planeas ir?» «A casa de mi hermana en Denver». La mentira salió con fluidez. Claire vivía en Seattle, no en Denver. «Qué oportuno», observó Leon, justo después de que el sheriff se rinda. Dixie finalmente se giró para mirarlo, y Leon vio algo en sus ojos que lo heló. No era pena ni miedo, sino alivio. «Kenny se ha ido, Leon. Lo he aceptado. Tal vez tú también deberías». Se fue esa noche, sin llevarse nada más que su ropa y joyas, ni fotos de familia, ni recuerdos de Kenny, nada que la conectara con la vida que habían construido juntos. Era como si se estuviera borrando a sí misma de su historia. Leon se quedó en la casa vacía, rodeado por los ecos de la risa de su hijo, y sintió cómo los últimos vestigios del hombre que solía ser se desmoronaban. En su lugar, algo más duro y peligroso comenzó a tomar forma. A la mañana siguiente, condujo hasta el bosque donde los grupos de búsqueda habían peinado cada centímetro de terreno. No para buscar, tenía un propósito diferente ahora. Si Kenny realmente se había ido, si su esposa lo había abandonado, si el sistema le había fallado, entonces Leon Bell se convertiría en algo completamente diferente. Se convertiría en el tipo de hombre que hace que la gente pague por sus traiciones. Mientras caminaba por los senderos familiares, la mente de Leon ya estaba trabajando, catalogando nombres y rostros, planeando y calculando Gabriel Potter, el sheriff Clay, su esposa mentirosa. Pensaban que habían ganado, que lo habían quebrado. No tenían idea de lo que realmente habían creado. Capítulo 3. El camión de juguete.
La transformación de Leon comenzó con una precisión metódica. Durante 2 semanas después de que Dixie se fuera, se sumergió en la investigación, tratando la traición de su esposa como un proyecto de construcción que requería una planificación cuidadosa y una ejecución perfecta. Empezó con Gabriel Potter. Gabriel tenía 34 años. Estaba divorciado y más endeudado de lo que su ostentoso estilo de vida sugería. Leon descubrió, a través de discretas indagaciones, que Potter había estado luchando para hacer los pagos de su BMW y su oficina en el centro. Más interesante fue el pasado de Gabriel. Se había mudado a Pine Ridge hacía solo 8 meses desde Las Vegas, dejando un rastro de negocios fallidos y acreedores furiosos. Pero fue la conexión de Gabriel con el sheriff Clay lo que hizo que la sangre de Leon se helara. Los registros de propiedad mostraban que Clay le había vendido una parcela de tierra a Gabriel por una fracción de su valor solo 2 meses antes de que Kenny desapareciera. La misma tierra que Gabriel había estado presionando a Leon para que vendiera. Leon pasaba las noches estacionado fuera del complejo de apartamentos de Gabriel, un edificio en decadencia que no cuadraba con los trajes caros del hombre. Observó la rutina de Gabriel, anotando sus hábitos, sus visitas, sus debilidades. Lo que descubrió pintaba el cuadro de un hombre que vivía por encima de sus posibilidades, lo suficientemente desesperado como para hacer cualquier cosa por dinero, incluyendo quizás arreglar la desaparición de un niño. El pensamiento hizo que las manos de Leon temblaran de rabia mientras agarraba el volante de su camioneta. Pero la rabia sin propósito era inútil. Leon había aprendido esa lección de la violencia borracha de su padre. Necesitaba pruebas, no solo sospechas. Esa prueba vino de una fuente inesperada. Un jueves gris por la mañana, Leon decidió hacer un último viaje al bosque donde Kenny había desaparecido. No para buscar, había perdido la esperanza de encontrar a su hijo con vida, sino para despedirse del niño que lo había llamado papi, con tanta confianza y amor. El bosque era diferente ahora, más oscuro de alguna manera, como si los propios árboles lloraran la pérdida de Kenny. Leon caminó por los senderos familiares, recordando cómo a su hijo le encantaba explorar estos bosques, siempre ansioso por descubrir algún nuevo tesoro o una roca interesante, un nido de pájaro, una hoja colorida. Fue ese recuerdo lo que llevó a Leon al lugar favorito de Kenny, un pequeño claro donde un enorme roble había caído hacía años, creando un patio de recreo natural. Kenny solía fingir que el tronco caído era una nave espacial, un fuerte, una isla del tesoro. Leon había pasado innumerables mañanas de fin de semana aquí, viendo la imaginación de su hijo transformar el simple tronco en cualquier cosa que su joven mente pudiera concebir. Y allí, parcialmente oculto bajo un montón de hojas de otoño, Leon encontró el camión de juguete rojo de Kenny. Las rodillas de Leon cedieron mientras recogía el pequeño vehículo de metal, recordando cómo Kenny lo llevaba a todas partes, haciendo ruidos de motor y creando elaboradas historias sobre sus aventuras. El camión estaba sucio pero sin daños, como si hubiera sido colocado con cuidado en lugar de ser dejado caer con pánico. Mientras Leon daba la vuelta al camión en sus manos temblorosas, algo sonó dentro. El juguete tenía un pequeño compartimento para el conductor que se abría, una característica que a Kenny le encantaba porque le permitía poner pequeñas figuras de acción dentro. Los dedos de Leon tropezaron con el mecanismo, su visión borrosa por lágrimas que se negaba a derramar. Cuando el compartimento se abrió, un pequeño trozo de papel cayó. Leon lo desdobló con manos temblorosas, reconociendo inmediatamente la cuidadosa escritura a crayón de su hijo. Las letras aún desiguales pero legibles. Ayúdame, papi. El mundo pareció inclinarse alrededor de Leon mientras miraba la nota. Kenny estaba vivo. Su hijo estaba vivo
y de alguna manera había logrado dejar este mensaje. Pero ¿dónde y cuánto tiempo atrás Leon examinó el papel más de cerca? Las marcas de crayón estaban descoloridas, pero no completamente desgastadas, lo que sugería que la nota no había estado afuera durante las 3 semanas completas que Kenny había estado desaparecido. El papel en sí era de un pequeño cuaderno, del tipo que se usa para listas de compras o mensajes telefónicos. Más importante aún, la colocación del camión parecía deliberada. Estaba escondido pero no enterrado, posicionado donde solo alguien que conociera los hábitos de Kenny pensaría en buscar. Su hijo había estado aquí, en este lugar exacto, y había dejado este mensaje esperando que su padre lo encontrara, lo que significaba que alguien había traído a Kenny aquí. Posiblemente lo había retenido cerca, y de alguna manera Kenny había escapado el tiempo suficiente para dejar esta pista. El dolor de Leon se transformó instantáneamente en una furia fría y calculadora. Su hijo estaba ahí fuera, en alguna parte, probablemente aterrorizado, probablemente herido, y los responsables vivían sus vidas como si nada hubiera pasado. Mientras guardaba la nota y el camión, la mente de Leon ya estaba trabajando. La ubicación del camión no era aleatoria, era un mensaje en sí mismo. Kenny sabía que su padre vendría aquí eventualmente. El niño era listo, ingenioso, tal como Leon había sido a esa edad cuando la supervivencia significaba ser más listo que los adultos que querían hacerle daño. Pero Kenny también se estaba quedando sin tiempo. Si había escapado una vez, sus captores serían más cuidadosos ahora. Leon tenía que moverse rápido, pero también tenía que ser inteligente. De pie en ese claro, rodeado por los ecos de la risa de su hijo, Leon Bell hizo una promesa que definiría todo lo que vendría después. Encontraría a Kenny, lo traería a casa, y todos los que habían participado en la desaparición de su hijo pagarían un precio tan brutal que sus gritos resonarían en Pine Ridge por generaciones. La casa estaba a punto de comenzar. Capítulo 4. La red de engaños. La investigación de Leon adquirió una nueva urgencia. Después de encontrar la nota de Kenny, convirtió su oficina en casa en un centro de mando, cubriendo las paredes con mapas, líneas de tiempo y fotografías conectadas con hilo rojo, como algo de un thriller de detectives. Pero esto no era ficción. Era la vida de su hijo la que pendía de un hilo. El gran avance provino de una fuente improbable, Ethel Knapp, la anciana que vivía a 2 casas del complejo de apartamentos de Gabriel Potter. Leon había estado realizando entrevistas puerta a puerta, con la esperanza de que alguien hubiera notado actividad inusual en la época de la desaparición de Kenny. Ethel, una mujer de ojos agudos de unos 70 años que pasaba la mayor parte del día observando el vecindario desde su porche delantero, recordó haber visto una furgoneta blanca estacionada detrás del edificio de Gabriel varias veces durante el último mes. Lo curioso de esa furgoneta, dijo Ethel, ajustándose las gafas mientras hablaba con Leon, es que tenía matrícula de Pensilvania, pero el hombre que la conducía no parecía ser de fuera del estado, demasiado cómodo con la zona, si me entiende. Describió al conductor como un hombre alto y delgado, con el pelo canoso y una cojera distintiva. Caminaba como si se hubiera hecho mucho daño en la pierna izquierda en algún momento, y siempre llevaba una bolsa de lona negra cuando entraba en ese edificio. Leon sintió que su pulso se aceleraba. Un hombre con cojera y matrícula de Pensilvania. Era más de lo que había tenido para trabajar antes. Agradeció a Ethel e inmediatamente condujo al apartamento de Gabriel, estacionando donde pudiera observar el edificio sin ser visto. Durante 3 días, Leon mantuvo la vigilancia, durmiendo en su camioneta y viviendo de café y sándwiches de máquina expendedora. En la tercera noche, su paciencia fue recompensada. Una furgoneta blanca con matrícula de Pensilvania
entró en el estacionamiento a las 2:17 a.m. Leon observó a través de binoculares cómo un hombre alto y delgado con una evidente cojera salía llevando una bolsa de lona negra. El hombre miró a su alrededor nerviosamente antes de dirigirse hacia el edificio de Gabriel. Leon lo siguió a distancia, observando cómo el hombre entraba por una puerta lateral que Gabriel había dejado entreabierta. Voces llegaban desde una ventana abierta en el segundo piso, el apartamento de Gabriel. Acercándose, Leon se posicionó debajo de la ventana, esforzándose por captar fragmentos de la conversación de arriba. Se está volviendo demasiado arriesgado, la voz de Gabriel, tensa y preocupada. Deberíamos haberlo manejado de otra manera desde el principio. La voz del extraño era grave, con un ligero acento que Leon no pudo identificar. La nota del niño. Sibel la encuentra. La sangre de Leon se heló. Estaban hablando de Kenny, de la nota, lo que significaba que sabían que Kenny había escapado, al menos temporalmente. Lo movemos de nuevo esta noche. La mente de Leon se aceleró. Estaban planeando mover a Kenny esa noche. Tenía que actuar rápido, pero también tenía que ser inteligente. Irrumpir ahora podría hacer que mataran a Kenny si no estaba aquí. Necesitaba seguir la furgoneta, encontrar a dónde llevaban a su hijo, tan silenciosamente como pudo. Leon se retiró a su camioneta y esperó. 1 hora después, el hombre de la cojera salió, todavía con la bolsa de lona, pero caminando con más urgencia. Gabriel lo siguió hasta la furgoneta, y Leon pudo verlos tener una intensa conversación antes de que Gabriel le entregara lo que parecía un sobre. La furgoneta salió del estacionamiento, y Leon la siguió a distancia, manteniendo las luces apagadas siempre que era posible. Condujeron por las tranquilas calles de Pine Ridge, luego por las carreteras rurales que se adentraban más en el bosque. 20 minutos después, la furgoneta giró en un camino de tierra que Leon no reconoció. Estacionó su camioneta y continuó a pie, usando la tenue luz de su teléfono para navegar por el terreno accidentado. Las luces traseras de la furgoneta desaparecieron en una curva, pero Leon podía oír el motor alejándose. Después de caminar casi medio kilómetro, Leon vio luces más adelante, una pequeña cabaña en un claro, casi invisible desde la carretera principal. La furgoneta estaba estacionada al lado, y Leon podía ver movimiento dentro de la cabaña a través de las ventanas, agachado detrás de un tronco caído. Leon observó cómo el hombre de la cojera llevaba cajas de la cabaña a la furgoneta. Gabriel también estaba allí, luciendo nervioso y revisando constantemente su teléfono. Pero lo que hizo que el corazón de Leon se acelerara fue la visión de una pequeña sombra pasando por una de las ventanas de la cabaña. Una silueta del tamaño de un niño que solo podía ser Kenny. Todos los instintos de Leon le gritaban que cargara contra la cabaña, que derribara esas paredes y rescatara a su hijo. Pero la parte racional de su mente, la parte que había construido un negocio exitoso a través de una planificación cuidadosa y riesgos calculados, lo detuvo. Había al menos 2 hombres armados en esa cabaña, y Leon no tenía idea de qué otras medidas de seguridad podrían tener. Más importante aún, todavía no entendía el alcance total de la conspiración en su contra. Gabriel y este extraño estaban trabajando juntos claramente. Pero ¿quién más estaba involucrado? El comportamiento sospechoso del sheriff Clay sugería que la corrupción iba más allá de una esposa infiel y su amante. Mientras Leon observaba, Gabriel recibió una llamada telefónica. Incluso desde su escondite, Leon pudo oír la voz agitada del hombre mientras caminaba de un lado a otro. ¿Qué quieres decir con que alguien ha estado haciendo preguntas? No. Clay dijo que canceló la búsqueda. ¿Quién ha estado hablando con la gente del vecindario? La sangre de Leon se heló. Alguien había informado de sus actividades a Gabriel.
Alguien estaba pasando información a los secuestradores, manteniéndolos un paso por delante de cualquier investigación. Necesitamos movernos más rápido. Sí, esta noche. No me importa lo que Bell crea que sabe. La llamada terminó. Y Gabriel dijo algo al hombre de la cojera que hizo que ambos miraran hacia el bosque donde León se escondía. Por un momento aterrador, León pensó que lo habían visto, pero luego volvieron a empacar con renovada urgencia. León había aprendido lo suficiente. Kenny estaba vivo y en esa cabaña, pero se estaban preparando para moverlo. Tenía tal vez una hora, posiblemente menos, antes de que su hijo desapareciera de nuevo, quizás permanentemente esta vez. Mientras se retiraba cuidadosamente por el bosque, la mente de León ya estaba formulando un plan. Pero esto no sería una simple misión de rescate. Gabriel Potter y sus cómplices habían destruido la familia de León, aterrorizado a su hijo y corrompido el mismo sistema que se suponía debía protegerlos. Pensaban que estaban tratando con un padre roto y desesperado. Estaban a punto de descubrir que habían despertado algo mucho más peligroso. Capítulo 5. La trampa. Leon Bell había aprendido la paciencia en el negocio de la construcción, cómo esperar el momento adecuado, cómo asegurarse de que cada pieza estuviera en su lugar antes de dar el paso crucial. Pero con la vida de Kenny pendiendo de un hilo, la paciencia se sentía como una tortura. Aún así, precipitarse haría que mataran a su hijo. De vuelta en su camioneta, Leon llamó a la única persona en la que confiaba Tyler Mullen, su capataz y amigo más cercano desde la infancia. Tyler había crecido en las mismas calles brutales que Leon y, como Leon, aprendió que a veces la ley no era suficiente para proteger a los inocentes. «Necesito tu ayuda», dijo Leon cuando Tyler respondió. «Y necesito que no hagas preguntas hasta que todo termine. Encontraste a Kenny». La voz de Tyler se volvió alerta de inmediato. «Tal vez. Pero necesito refuerzos. Y los necesito en silencio. En 30 minutos». Tyler llegó con su propia camioneta y una bolsa de lona sobre la que Leon no preguntó. El historial militar de Tyler lo convertía en alguien en quien Leon podía confiar en una crisis, y su lealtad era absoluta. «¿Cuál es el plan?», preguntó Tyler mientras Leon lo informaba rápidamente de la situación. «Tomaremos la cabaña, pero no hasta que sepa quién más está involucrado en esto». La voz de Leon era firme, controlada. Gabriel hizo una llamada telefónica. «Alguien le ha estado pasando información sobre mi investigación. Necesito saber quién antes de movernos». Leon le entregó a Tyler un teléfono celular prepago. «Voy a llamar a Gabriel. Fingiré que he renunciado a buscar a Kenny. Veré si puedo hacer que revele a su contacto». La llamada se conectó al tercer timbrazo. Gabriel Potter. La voz era tensa, cautelosa. «Soy Leon Bell». Una larga pausa. «Leon, escuché lo de Kenny. Lo siento, amigo. Eso es terrible». La falsa simpatía en la voz de Gabriel hizo que Leon apretara la mandíbula, pero mantuvo su tono derrotado. «Roto». El sheriff canceló la búsqueda. «Dixie me dejó solo. Quería disculparme por lo que dije antes, sobre ti y ella. No estaba pensando con claridad». «Oye, no hay problema. El dolor hace que la gente diga cosas que no siente. La cosa es», continuó Leon, «que voy a vender el negocio, la casa, todo. No puedo quedarme en Pine Ridge más tiempo. Demasiados recuerdos». Leon casi podía oír el ritmo cardíaco de Gabriel aumentar. «¿Vender? ¿Te refieres a la empresa de construcción? Todo. Los tratos de tierra sobre los que preguntabas. Son tuyos si todavía los quieres. Al precio que creas justo». Otra pausa. Luego, la voz de Gabriel se volvió más animada. «Leon, no quieres tomar decisiones así cuando estás de luto.
Quizás deberíamos hablar en persona. Asegurarnos de que estás pensando con claridad. No. Ya he tomado una decisión. Pero tengo una pregunta. La voz de León se endureció ligeramente. ¿Cómo supiste que debías retirar tu interés en las propiedades en el momento exacto? Es como si alguien te hubiera dicho que estaría desesperado por vender. El silencio se prolongó lo suficiente como para que León pensara que Gabriel podría colgar. Finalmente, no sé a qué te refieres. Claro que lo sabes. Alguien te ha mantenido informado sobre mi situación, sobre la investigación, sobre cuándo el sheriff se daría por vencido. León dejó que la acusación flotara en el aire. León, no tiene sentido. Creo que necesitas ayuda. Creo que necesitas decirme quién es tu hombre infiltrado, Gabriel, porque voy a averiguarlo de todos modos, y será más fácil para todos si me lo dices ahora. La línea se cortó. León llamó inmediatamente a Tyler. Saben que los descubrí. Nos movemos ahora. Pero mientras León arrancaba su camioneta, su teléfono sonó. Número desconocido. Leon Bell. La voz era ruda, desconocida. Sí. Tienes que parar lo que estás haciendo ahora mismo. ¿Quién es? Alguien que está tratando de salvarte la vida. Aléjate de esto. León. Toma lo que queda de tu familia y desaparece. León sintió una furia fría crecer en su pecho. ¿Es este el hijo de que se llevó a mi hijo? Tu hijo ya está muerto. León. Lo ha estado durante semanas. Lo que crees que encontraste fue solo alguien jugando con tu cabeza. La línea se cortó. Pero León ya conducía hacia la cabaña, con Tyler siguiéndolo en su propia camioneta. La persona anónima que llamó acababa de cometer un error crítico. Había revelado que sabían sobre la nota, sobre el camión de juguete de Kenny. Solo alguien directamente involucrado en el secuestro conocería esos detalles, lo que significaba que Kenny todavía estaba vivo. Mientras se acercaban al camino de tierra que conducía a la cabaña, el teléfono de León vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Detente ahora o el niño muere. León le mostró el mensaje a Tyler, quien solo asintió sombríamente. Significa que estamos cerca. Estacionaron sus camionetas a un cuarto de milla de la cabaña y se acercaron a pie a través del denso bosque. León llevaba un rifle de caza que había cogido de casa, mientras que el entrenamiento militar de Tyler lo hacía sentir cómodo con lo que fuera que trajera en su bolsa de lona. La cabaña estaba oscura, excepto por una sola luz en lo que parecía ser la habitación trasera. La furgoneta blanca se había ido, pero León podía ver huellas de neumáticos frescas que indicaban que se había ido recientemente. Lo movieron, susurró Tyler, pero mientras se acercaban sigilosamente, León vio algo que le heló la sangre, un pequeño trozo de tela roja atado a la rama de un árbol cerca de la ventana trasera de la cabaña. Tela que coincidía con la camisa que Kenny llevaba el día que desapareció. Era otro mensaje de su hijo. León le señaló el marcador a Tyler, quien asintió comprendiendo. Kenny todavía estaba aquí o había estado muy recientemente. El niño era lo suficientemente inteligente como para dejar pistas, lo suficientemente valiente como para correr riesgos para comunicarse con su padre. Lo que significaba que el hijo de León contaba con que él viniera. Mientras se posicionaban alrededor de la cabaña, León le hizo una promesa al niño que había criado para ser fuerte e inteligente. Papi ya viene, Kenny, y cuando esto termine, todos los que te hicieron daño van a pagar. Capítulo 6. El rescate. La cabaña era una trampa, pero no del tipo que León esperaba. Mientras él y Tyler se posicionaban, León se dio cuenta de que el edificio estaba demasiado silencioso, demasiado quieto. La única luz en la habitación trasera proyectaba sombras que no se movían,
y no había sonidos de ocupación humana, ni pasos, ni voces, ni señales de vida. Tyler hizo una señal desde su posición cerca de la puerta principal, señalando huellas frescas en el barro que se alejaban de la cabaña hacia el bosque. Alguien se había ido a toda prisa. Probablemente después de la llamada que Leon le había hecho a Gabriel. Pero el marcador de tela roja de Kenny significaba que su hijo había estado aquí recientemente. Leon se acercó a la ventana trasera, donde estaba atada la tela, mirando a través del cristal polvoriento hacia lo que parecía ser un pequeño dormitorio. El espacio estaba vacío, excepto por un colchón en el suelo y una pequeña mesa. Pero allí, arañadas en la pared de madera cerca de la ventana, había letras talladas con algo afilado. Papá. Su hijo había estado en esta habitación. Había estado lo suficientemente cerca de la ventana como para atar la tela a la rama del árbol de afuera. Kenny estaba vivo y había estado tratando de comunicarse. Tyler apareció a su lado, habiendo rodeado la cabaña. El edificio está vacío, susurró. Pero hay pruebas de que alguien vivía aquí. Contenedores de comida, sacos de dormir y... Leon. Tyler levantó un objeto pequeño. Encontré esto junto a la puerta principal. Era el otro juguete de Kenny, una pequeña figura de acción que nunca salía del bolsillo de su hijo. Pero envuelto alrededor de la cintura de la figura, había un trozo de papel tan pequeño que era casi invisible. Leon lo desdobló con cuidado, revelando otro mensaje en la letra de Kenny Granero. Techo rojo. Colina. La mente de Leon se aceleró mientras intentaba pensar en graneros con techos rojos en la zona. Había varias granjas antiguas esparcidas por las colinas alrededor de Pine Ridge, pero solo una con un distintivo techo rojo que se podía ver desde la autopista principal, la antigua propiedad de Henderson, abandonada durante más de una década. Sé a dónde lo llevaron, dijo Leon, guardándose la figura de acción. Pero cuando se preparaban para irse, Tyler agarró el brazo de Leon. Espera, escucha. A lo lejos, Leon podía oír el sonido de vehículos acercándose por el camino de tierra. Varios motores, moviéndose rápido. Están volviendo, dijo Tyler. ¿O es alguien más? La mente de Leon calculó rápidamente. Los vehículos que se acercaban podrían ser Gabriel y sus asociados regresando. O podría ser la policía respondiendo a informes de actividad sospechosa. De cualquier manera, ser encontrados en la cabaña complicaría todo. Pero a medida que el sonido se acercaba, Leon reconoció el distintivo rugido del coche patrulla del sheriff Clay, mezclado con al menos otros 2 vehículos. «Viene Clay», le dijo Leon a Tyler. Lo que significa que Gabriel lo llamó. Tyler miró su reloj. Podemos llegar a la granja de Henderson en 20 minutos si nos movemos ahora. Pero si nos quedamos para enfrentar a Clay, perdemos a Kenny. La decisión de Leon fue inmediata. Vete. Yo me encargaré de Clay. Leon, si Gabriel tiene a Clay en el bolsillo, entonces también me encargaré de eso. La voz de Leon tenía una frialdad final que Tyler reconoció de su infancia. Cuando Leon se había enfrentado a matones del vecindario que le doblaban en tamaño, Tyler asintió a regañadientes y se fundió de nuevo en el bosque, dirigiéndose hacia su camioneta por una ruta que lo mantendría oculto de los vehículos que se acercaban. Leon se posicionó cerca de la puerta principal de la cabaña, rifle en mano, pero no levantado agresivamente. Necesitaba jugar esto con cuidado, parecer cooperativo mientras recopilaba información sobre cuán profunda era la corrupción. El coche patrulla del sheriff Clay emergió primero del bosque, seguido de otros 2 vehículos, el BMW de Gabriel y una camioneta negra que Leon no reconoció. 4 hombres se bajaron, y Leon notó de inmediato que Clay llevaba un chaleco antibalas y portaba una escopeta. Esto no era una visita de control.
Era un escuadrón de ejecución. Leon Bell, gritó Clay, su voz con una autoridad artificial. Suelte su arma y aléjese del edificio. Leon permaneció inmóvil. Esto es propiedad privada. Sheriff. ¿Cuál es su causa probable? Causa probable. La voz de Gabriel era aguda por la energía nerviosa. Me has estado acosando, haciendo amenazas. Clay, arréstalo. Pero Clay parecía más cauteloso, estudiando la posición de Leon y el rifle en sus manos. Leon, solo queremos hablar. Baja el arma, y nadie saldrá herido. Leon se rió. Un sonido desprovisto de humor. Nadie saldrá herido, sheriff. Mi hijo lleva más de un mes desaparecido. Mi esposa se ha fugado con este pedazo de... Señaló a Gabriel. Y ahora apareces en medio de la noche con las armas desenfundadas. Creo que alguien planea salir herido, y no será ninguno de ustedes. El cuarto hombre, que había salido de la camioneta negra, dio un paso adelante. Leon lo reconoció de inmediato como el hombre de la cojera del apartamento de Gabriel, el secuestrador de Kenny. Esto está llevando demasiado tiempo, dijo el hombre. Su voz con el mismo tono grave que Leon había oído desde debajo de la ventana de Gabriel. Deberíamos haber resuelto este problema hace semanas. Y fue entonces cuando Leon comprendió todo el alcance de lo que enfrentaba. No se trataba solo de que Gabriel quisiera a Dixie o incluso de forzar a Leon a vender su propiedad. Se trataba de eliminar a la única persona que no dejaría de buscar a Kenny. Se habían llevado a su hijo no solo para herirlo, sino para llevarlo exactamente a este momento aislado, desesperado y aparentemente indefenso, contra una conspiración que llegaba hasta el departamento del sheriff. Pero habían cometido un error crítico en su planificación. Habían subestimado lo que Leon Bell estaba dispuesto a hacer para salvar a su hijo. ¿Sabe qué? Sheriff, dijo Leon, su voz resonando en el claro con una calma mortal. Creo que tiene razón. Es hora de que alguien salga herido. La noche estalló en violencia, pero no del tipo que ninguno de ellos esperaba. Capítulo 7. Sangre en el bosque. El primer disparo de Leon reventó el faro del coche patrulla de Clay, sumiendo la mitad del claro en la oscuridad y haciendo que los 4 hombres se lanzaran a cubierto. Falló deliberadamente a los hombres. Necesitaba información, y los hombres muertos no podían hablar. Pero su respuesta le dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus intenciones. Clay abrió fuego inmediatamente con su escopeta. La ráfaga astillando la puerta principal de la cabaña a centímetros de donde Leon había estado. Gabriel se escabulló detrás de su BMW, sacando una pistola de su chaqueta, mientras que el hombre de la cojera sacó un rifle de estilo militar de la camioneta. Esto no eran tácticas policiales. Era un asesinato. Leon rodó detrás de los cimientos de piedra de la cabaña, mientras las balas destrozaban las ventanas sobre su cabeza. Su radio de excedentes militares crepitó con la voz de Tyler. Leon, oigo disparos. ¿Cuál es tu situación? 4 hostiles, respondió Leon en voz baja, su voz firme a pesar del caos. Clay, Gabriel y otros 2. Vinieron aquí para matarme. Estoy a 10 minutos de la granja de Henderson. Kenny no está allí. El lugar está vacío. El corazón de Leon se hundió, pero se obligó a centrarse en la supervivencia inmediata. Sigue buscando. Yo me encargo de esto. Una voz gritó desde la oscuridad Gabriel, tratando de sonar razonable a pesar de haber intentado asesinarlo. Leon, estás superado en número y en armas. Ríndete ahora y podremos llegar a un acuerdo. La respuesta de Leon fue meter una bala de rifle en el bloque del motor del BMW. El coche murió con un chirrido metálico, dejando a Gabriel al descubierto. Contraoferta, gritó Leon. Dime dónde está mi hijo y te dejaré vivir lo suficiente para que confieses tus crímenes.
La voz de Clay se unió a la negociación, pero sus palabras revelaron la profundidad de su corrupción. León, estás interfiriendo en una investigación federal en curso. Retírate inmediatamente. ¿Investigación federal? León casi se rió. ¿En qué? Clay, tu negocio secundario de tráfico de niños. El silencio que siguió confirmó los peores temores de León. No se trataba solo de dinero o propiedades. Se trataba de algo mucho más oscuro. El hombre de la cojera terminó la conversación abriendo fuego con su rifle, enviando una ráfaga de balas que obligó a León a arrastrarse a lo largo de los cimientos de la cabaña hacia la parte trasera del edificio. Mientras se movía, vio algo que le heló la sangre, huellas de neumáticos frescas que se alejaban de la parte trasera de la cabaña. No hacia la carretera, sino adentrándose más en el bosque, por lo que parecía un viejo camino forestal. Habían movido a Kenny mientras Leon hablaba con Gabriel por teléfono. Su hijo estaba en algún lugar de estos bosques, probablemente en otro vehículo, alejándose cada vez más con cada minuto que pasaba. La radio de Leon crepitó de nuevo. La granja de Henderson está desierta, pero encontré algo. Huellas de neumáticos frescas y... La voz de Tyler vaciló. Leon, hay un trozo de la chaqueta de Kenny enganchado en un poste de la valla aquí. Estuvo aquí en las últimas horas, lo que significaba que Kenny había sido trasladado de la cabaña a la granja de Henderson, y luego trasladado de nuevo cuando Leon se acercó demasiado. Se mantenían un paso por delante, usando a Kenny como señuelo para atraer a Leon a situaciones cada vez más peligrosas. Pero también habían cometido un error al mover a Kenny con tanta frecuencia. Estaban dejando un rastro. Tyler susurró Leon en la radio. Sigue las huellas desde Henderson's, pero ten cuidado. Esto es más grande de lo que pensábamos. Leon necesitaba terminar el enfrentamiento en la cabaña rápidamente y volver a rastrear a su hijo. Pero 4 hombres armados lo tenían inmovilizado y no mostraban interés en tomarlo con vida. Fue entonces cuando Leon recordó el tanque de propano que había visto detrás de la cabaña, del tipo que se usa para la calefacción en lugares remotos. A veces, la mejor ofensiva era una distracción muy grande. Leon se abrió paso por el perímetro de la cabaña, manteniéndose agachado y usando la mole del edificio para protegerse de los disparos que continuaban salpicando el bosque a su alrededor. Cuando llegó al tanque de propano, pudo ver que estaba conectado al sistema de calefacción de la cabaña a través de una tubería flexible. Un disparo de rifle en la válvula del tanque crearía una fuga de gas masiva. Un segundo disparo, sincronizado correctamente, convertiría todo el claro en un infierno. León se posicionó para el disparo. Luego gritó Gabriel. «Quiero hacer un trato». «¿Qué clase de trato?» «Mi vida por información sobre Kenny. Saldré desarmado si me dices dónde está mi hijo». Podía oír a los hombres conferenciar en susurros. Finalmente, Gabriel respondió. «¿Cómo sabemos que no intentarás algo?» «Porque soy un padre que quiere a su hijo de vuelta con vida. Y porque tenéis 4 armas apuntándome». León esperó, escuchando su discusión. Discutían sobre si confiar en él, si lo necesitaban vivo para obtener información, si matarlo ahora resolvería sus problemas o crearía otros nuevos. Mientras debatían, León apuntó su tiro al tanque de propano. «Está bien», León gritó finalmente Clay. «Sal despacio, con las manos a la vista, el arma en el suelo». La respuesta de León fue meter una bala directamente en la válvula del tanque. El silbido del gas escapando fue audible, incluso por encima de los gritos de alarma de los hombres. Tenían quizás 2 minutos antes de que la concentración de gas alcanzara niveles peligrosos. «Cambio de planes», anunció León en voz alta. «Tenéis 90 segundos para decirme dónde está Kenny
antes de que todo este claro vuele por los aires. El pánico en sus voces fue inmediato y gratificante. Estos hombres habían estado dispuestos a matar a un padre que buscaba a su hijo, pero no estaban preparados para morir por su conspiración. «Está en el antiguo campamento minero», gritó Gabriel. «A 3 millas al norte de la propiedad de Henderson. Ahora cierra el gas». León sonrió sombríamente en la oscuridad. El antiguo campamento minero. Conocía el lugar. Una mina de cobre abandonada con varios edificios, lo suficientemente remota como para que nadie oyera los gritos de ayuda de un niño. «Gracias por su cooperación», respondió León. Luego, metió su segunda bala en la nube de gas. La explosión iluminó el cielo nocturno como un amanecer temprano. La bola de fuego alcanzando 50 pies en el aire y convirtiendo la cabaña en una hoguera instantánea. León, protegido por los cimientos de piedra y habiéndose tapado los oídos, fue lanzado hacia adelante por la explosión, pero salió ileso. No podía decir lo mismo de Gabriel Potter y sus asociados. Mientras León se levantaba del suelo, pudo ver 3 figuras tambaleándose lejos del infierno, con la ropa chamuscada y las armas esparcidas. El cuarto, el hombre de la cojera, no se movía en absoluto. León recuperó su rifle y caminó hacia los supervivientes, su silueta enmarcada por la cabaña en llamas detrás de él. Ahora dijo, su voz con la autoridad de un hombre que acababa de demostrar exactamente hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Hablemos de los detalles de este campamento minero. El sheriff Clay, con el uniforme humeante y el rostro ennegrecido por el hollín, miró a León con algo que podría haber sido respeto mezclado con terror. «Jesucristo, León, podrías habernos matado a todos». La sonrisa de León fue tan fría como una mañana de invierno. «Todavía puedo». Capítulo 8. El campamento minero. El antiguo campamento minero de Copper Ridge se asentaba en el bosque como un crecimiento canceroso. Sus edificios desgastados agrupados alrededor de la boca oscura de un pozo abandonado. León se acercó a pie, habiendo dejado su camioneta a 1 milla de distancia y abriéndose paso por el bosque, usando senderos que había aprendido de adolescente, cuando él y Tyler solían explorar estas montañas. La confesión del sheriff Clay, a punta de pistola, había revelado el esquema básico de la conspiración. Gabriel Potter y un socio no identificado habían estado comprando propiedades en apuros por todo el condado, usando la intimidación y la violencia cuando los propietarios no querían vender. El secuestro de Kenny tenía la intención de presionar a León para que cediera sus terrenos de desarrollo de primera a una fracción de su valor. A Clay le habían pagado para asegurarse de que ninguna investigación llegara a ninguna parte. Pero todavía faltaban piezas en el rompecabezas, y León sospechaba que las peores revelaciones aún estaban por llegar. La voz de Tyler crepitó a través de la radio. «Estoy en posición en la cresta con vistas al campamento. Cuento 3 edificios, oficina principal, barracón y lo que parece un taller. Luces en el edificio de oficinas. Movimiento dentro. Al menos 2 personas. Posiblemente más». León estudió el campamento con sus binoculares. Las ventanas del edificio de oficinas estaban cubiertas con periódicos y cartón, pero podía ver el parpadeo de la luz artificial a través de los huecos. Más importante aún, podía ver una pequeña ventana en el lateral del edificio que estaba descubierta, y a través de ella, la inconfundible silueta de alguien pequeño, de tamaño infantil, Kenny. «Lo veo», susurró León en la radio. «Edificio de oficinas. Ventana lateral. Está vivo». Pero mientras León observaba, vio algo que le hirvió la sangre. Una figura adulta pasó por la ventana, y León vislumbró el rostro de la persona iluminado por la luz interior.
Dixie, su esposa. La madre de Kenny estaba en ese edificio con su hijo secuestrado. Leon tuvo que agarrarse al tronco de un árbol para estabilizarse mientras la magnitud total de la traición se abatía sobre él. Dixie no solo lo había dejado por Gabriel Potter, había sido parte del secuestro desde el principio. Los había ayudado a llevarse a Kenny. Probablemente había sido ella quien dejó la puerta abierta esa mañana. Había interpretado a la madre afligida sabiendo exactamente dónde estaba su hijo. La voz de Tyler lo trajo de vuelta al presente. Leon, ¿estás bien? Tus constantes vitales acaban de dispararse. Leon forzó su voz para que permaneciera firme. Dixie está ahí dentro. Es parte de esto. Una larga pausa. Luego, la voz de Tyler transmitió una nota de rabia apenas controlada. Esa. Leon. Puedo hacer el disparo desde aquí. Un tiro limpio a través de la ventana. No, la voz de Leon era de acero. Primero quiero respuestas. Quiero saber por qué. Pero incluso mientras lo decía, Leon comenzaba a entender. Dixie siempre había sido ambiciosa, siempre frustrada por su estilo de vida de clase media a pesar del éxito de Leon. Había crecido rica, hija de una familia que había perdido su fortuna en malas inversiones, y nunca se había adaptado a ser algo menos que rica. La propiedad que Gabriel quería de Leon valía millones en potencial de desarrollo. Si podían obligarlo a vender barato, luego revender a los compradores adecuados. Tyler, voy a entrar. Si empiezan los disparos, prioriza la seguridad de Kenny por encima de todo. Entendido. Leon. La voz de Tyler transmitía el peso de su larga amistad. Ten cuidado ahí dentro. Algo en todo este montaje no me cuadra. Leon comenzaba a sentir lo mismo. El campamento estaba demasiado expuesto. Era demasiado obvio. Si habían estado moviendo a Kenny varias veces para adelantarse a la investigación de Leon, ¿por qué traerlo a un lugar tan aislado a menos que fuera exactamente aquí donde querían que viniera Leon? Mientras Leon se acercaba sigilosamente al edificio de oficinas, notó detalles que confirmaron su creciente sospecha. Los otros edificios no mostraban signos de uso reciente, pero la oficina había sido cuidadosamente preparada para su ocupación. Huellas de neumáticos frescas conducían a un área de estacionamiento oculta detrás del edificio. Lo más revelador de todo es que la ventana descubierta que le había permitido ver a Kenny estaba posicionada perfectamente para la observación desde la cresta donde estaba posicionado Tyler. Habían dejado esa ventana descubierta a propósito. Querían que Leon viera a su hijo. Esto era una trampa, pero no del tipo diseñado para capturarlo. Esto era algo peor, una trampa diseñada para quebrarlo. La radio de Leon crepitó con el susurro urgente de Tyler. Vehículo acercándose desde el sur. Un SUV negro, moviéndose rápido. Leon caminó agachado a una posición desde donde podía ver el camino de acceso. El SUV que emergió de la línea de árboles era caro, de aspecto gubernamental. Cuando se detuvo frente al edificio de oficinas, 4 personas se bajaron, todas portando armas de grado profesional y moviéndose con precisión militar. Pero fue la 5ª persona la que hizo que el mundo de Leon se tambaleara sobre su eje. El sheriff Clay salió del SUV, muy vivo a pesar de la explosión en la cabaña y muy a cargo de la operación. El hombre que Leon había dejado herido y derrotado, ahora se coordinaba con lo que parecía ser un grupo de trabajo federal. Tyler susurró Leon. Nos han engañado. Clay no era un policía corrupto que trabajaba para Gabriel. Gabriel trabajaba para Clay, lo que significaba que todo lo que Leon creía entender sobre la conspiración estaba mal. La apropiación de propiedades, el secuestro, incluso la participación de Dixie, todo era parte de algo mucho más grande y peligrochurto
de lo que había imaginado. Mientras Leon observaba desde su escondite, Clay habló por una radio. Belle está aquí. Tal como dijiste que estaría. ¿Cuál es la siguiente fase? La respuesta llegó lo suficientemente clara como para que Leon la oyera. Tráelo adentro. Es hora de que sepa la verdad sobre su hijo. La sangre de Leon se heló al reconocer la voz en la radio. Era su propio hermano, Sam Bell, quien supuestamente había muerto en Afganistán hacía 3 años. Capítulo 9. La verdad revelada. El interior del edificio de oficinas era un estudio de psicología calculada. Kenny estaba sentado en un rincón, ileso, pero claramente asustado, mientras Dixie caminaba cerca de un escritorio improvisado cubierto de documentos. La habitación estaba iluminada por duras luces fluorescentes que proyectaban todo con un agudo relieve, y Leon pudo ver de inmediato que su hijo no había sido torturado ni maltratado. Lo habían mantenido como palanca. Pero era el hombre sentado detrás del escritorio quien acaparaba la atención de Leon Sam Bell, 3 años mayor que Leon y supuestamente 3 años muerto, luciendo muy vivo y muy en control. «Hola, hermanito», dijo Sam, su voz con la misma mezcla de afecto y condescendencia que tenía cuando eran niños. «Siempre fuiste demasiado terco para tu propio bien». Leon estaba en la entrada, flanqueado por 2 hombres armados, que lo escoltaron adentro después de que se entregara a cambio de la seguridad de Kenny. Le habían quitado el rifle, pero su mente seguía trabajando. Seguía calculando ángulos y oportunidades. «El funeral», dijo Leon en voz baja. «Te enterré». Hubo una ceremonia con bandera. Sam sonrió. La expresión no llegaba a sus ojos. La inteligencia militar tiene sus ventajas. A veces, un hombre necesita morir para vivir libremente. Y Kenny, la voz de Leon, apenas se controlaba. ¿Qué fue esto? Una especie de reunión familiar enfermiza. Dixie habló por primera vez desde que Leon había entrado. Su voz a la defensiva, pero sin ninguna convicción real. «Leon, tienes que entender. Cállate». La orden de Leon fue tan cortante que Dixie retrocedió. «No estoy hablando contigo. Estoy hablando con mi hermano muerto que aparentemente secuestró a mi hijo». Sam se reclinó en su silla, estudiando a Leon con la mirada analítica que lo había hecho exitoso en la inteligencia militar. Kenny nunca estuvo en peligro real. Ha sido alimentado, vestido, entretenido. Diablos. Incluso le dejamos quedarse con sus juguetes. ¿Sus juguetes? La voz de Leon se elevó. «Te refieres a los que usó para dejarme mensajes, los que usó para decirme que estaba vivo cuando querían que todos pensaran que estaba muerto». La sonrisa de Sam se amplió. «Siempre fuiste el listo de la familia». «Sí. Permitimos que Kenny dejara esos mensajes. Queríamos que los encontraras». Leon sintió que las últimas piezas del rompecabezas encajaban, y la imagen que formaban era más horrible que cualquier cosa que hubiera imaginado. Todo esto, el secuestro, la investigación que me llevó aquí, todo fue orquestado. «Muy bien». Sam se levantó, rodeando el escritorio para enfrentarse directamente a su hermano. «Verás, Leon, tengo un problema. Varios problemas. De hecho, he estado llevando a cabo ciertas operaciones en el extranjero que requieren financiación y recursos. El tipo de financiación que proviene del desarrollo inmobiliario en mercados en crecimiento, como Pine Ridge, el negocio de construcción de Leon, sus propiedades, el trabajo de toda su vida. «Podrías haberlo pedido», dijo Leon. Sam se rió. «Podría el Leon Bell, que conocí de niño, nunca habría entregado voluntariamente su negocio a su hermano supuestamente muerto. Habrías querido explicaciones, participación, supervisión. Eso no iba a funcionar para mi situación».
Así que decidiste destruir a mi familia en su lugar. Decidí motivarte. La voz de Sam se endureció. Verás, te conozco. León, mejor que nadie. No te motiva el dinero, ni las amenazas, ni el argumento racional. Pero sí te motiva la familia. Proteger a la gente que amas. León miró a Kenny, que observaba la conversación con la confusión de ojos abiertos de un niño que intenta comprender la locura adulta. Luego miró a Dixie, que miraba al suelo, incapaz de mirarlo a los ojos. ¿Cuánto tiempo? Le preguntó León. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando con él? La voz de Dixie era apenas audible. Desde antes de que nos casáramos. Las palabras golpearon a León como un golpe físico. Todo su matrimonio, el nacimiento de su hijo, la vida que había construido. Todo había sido orquestado por su hermano como parte de una manipulación a largo plazo. Se suponía que Dixie te convencería de vender el negocio, continuó Sam conversacionalmente. Mudarte a otro lugar. Empezar de nuevo. Pero estabas demasiado apegado a Pine Ridge. Demasiado terco con tu éxito aquí. Así que tuvimos que probar métodos más agresivos, como secuestrar a mi hijo, como tomar prestado a tu hijo, corrigió Sam, temporalmente. Solo el tiempo suficiente para hacerte entender lo que realmente importa en la vida. León miró alrededor de la habitación, haciendo inventario dos guardias armados junto a la puerta. El sheriff Clay de pie cerca de la ventana. Dixie junto al escritorio. Sam en el centro de todo. Y Kenny, su hijo de 6 años que había sido utilizado como un peón en un juego que León apenas comenzaba a entender. Solo hay un problema con tu plan. Sam, dijo León en voz baja. ¿Cuál es? La sonrisa de León fue lo suficientemente fría como para helar la sangre. Olvidaste lo que aprendí creciendo en la misma casa que tú. Olvidaste lo que papá nos enseñó a ambos cuando usaba sus puños para resolver problemas. La expresión de Sam cambió, volviéndose cautelosa. Olvidaste que no soy el mismo niño asustado que solía esconderse en los armarios cuando papá llegaba a casa borracho. Olvidaste que pasé 20 años construyendo un negocio que requería que fuera más duro que nadie, más fuerte que nadie, más despiadado que nadie. León dio un paso hacia su hermano, y ambos guardias levantaron sus armas. Y realmente olvidaste, continuó León, su voz bajando a un susurro, que haría absolutamente cualquier cosa para proteger a mi hijo. La explosión que sacudió el edificio vino de afuera la carga de distracción de Tyler, que León había señalado, dejando su sombrero en el alféizar de la ventana. En el caos que siguió, mientras las luces se apagaban y los hombres armados gritaban órdenes en la oscuridad. León se movió con la precisión de un hombre que había pasado 3 semanas planeando exactamente este momento. El primer guardia cayó por un martillazo que León había ocultado en su bota. Una herramienta que era tanto arma como símbolo del trabajo honesto que Sam había intentado robarle. El segundo guardia cayó por un movimiento que León había aprendido en peleas de obras de construcción, un rodillazo en el plexo solar que dejó al hombre sin aliento e indefenso. El sheriff Clay fue a por su arma. Pero el rifle de francotirador de Tyler terminó esa amenaza con un disparo a través de la ventana que derribó al sheriff corrupto permanentemente. Dixie gritó y fue a por Kenny. Pero León le agarró la muñeca con una fuerza que le dejaría moretones durante semanas. No dijo, su voz con una promesa letal. No te atrevas a tocar a mi hijo. Sam había sacado su propia arma. Una pistola de calibre militar que apuntaba a León con competencia profesional. Siempre fuiste demasiado emocional, hermanito. Por eso nunca habrías tenido éxito en mi línea de trabajo. Mi línea de trabajo, replicó León. Construye cosas que duran. Tu línea de trabajo destruye familias. Familia. Sam se rió,
León, todavía no lo entiendes. Nunca hubo una familia. Solo estabas tú, tus recursos y mi necesidad de ambos. El disparo que acabó con la vida de Sam Bell provino de una fuente inesperada. Kenny, de solo 6 años, pero mostrando ya los instintos de supervivencia que corrían por la sangre de la familia Bell. Había recogido el arma caída del primer guardia y la había disparado con el coraje desesperado de un niño que protege a su padre. Mientras Sam caía, mientras los ecos de los disparos se desvanecían, mientras la voz de Tyler gritaba todo despejado desde afuera, Leon se arrodilló junto a su hijo y lo abrazó. Se acabó. Kenny susurró. Papi está aquí ahora. Se acabó. Pero mientras sostenía a su hijo, Leon miró a Dixie, que se acurrucaba contra la pared, comprendiendo finalmente que su elaborado engaño se había derrumbado. Su voz llevaba una promesa que definiría el resto de sus vidas. Para algunas personas dijo, sus palabras dirigidas a su esposa, pero su significado extendiéndose a cualquiera que hubiera traicionado a su familia. Esto solo acaba de empezar. Leon Bell había aprendido que la familia no se trataba de sangre, ni de certificados de matrimonio, ni de documentos legales. La familia se trataba de lealtad, de protección, de no abandonar nunca a las personas que dependían de ti. Kenny era familia. Todos los demás eran solo un problema por resolver. Epílogo. 6 meses después, Pine Ridge tenía un nuevo sheriff, Tyler Mullen, cuyo historial militar y absoluta integridad lo convirtieron en la elección unánime del Consejo Municipal. El antiguo campamento minero se había convertido en un parque conmemorativo para niños desaparecidos, financiado por la venta de ciertas propiedades inmobiliarias que de alguna manera habían quedado disponibles a precios muy razonables. Dixie Bell había desaparecido por completo, aunque persistían los rumores de que la habían visto en varias ciudades del país, siempre mirando por encima del hombro, siempre en movimiento. Algunas personas decían que huía de los investigadores federales que indagaban su papel en la conspiración. Otros susurraban que huía de algo completamente diferente del tipo de hombre que nunca olvida una traición y nunca perdona. Leon Bell reconstruyó su negocio más fuerte que nunca, pero también reconstruyó su vida en torno al único principio que nunca le había fallado: proteger a las personas que se ganaban su lealtad, mientras se aseguraba de que aquellos que traicionaban esa confianza pagaran un precio que sirviera de lección a otros. Kenny Bell creció comprendiendo que el mundo podía ser peligroso, que la gente podía ser cruel, pero que siempre habría alguien velando por él, alguien que movería cielo y tierra para mantenerlo a salvo. Y en las tranquilas montañas alrededor de Pine Ridge, el apellido Bell llevaba una reputación que era pronunciada con respeto por los amigos y susurrada con miedo por cualquiera lo suficientemente tonto como para considerar cruzarse con ellos. Algunas lecciones, una vez aprendidas, nunca se olvidan. Algunas deudas, una vez contraídas, nunca se perdonan. Algunos hombres, una vez despertados a su verdadera naturaleza, nunca más deben ser subestimados. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el video que ven en la pantalla y nos veremos allí.